¿Sabes, Nacho, que hay una cosa que me fascina mucho, y me intriga muchísimo, que es el predictivo del celular? Sí. O sea, vos pones, de hecho, mejoró muchísimo en Gmail. Si vos lo dejás activado, ya te escribe el mail solo. Sí. Pones hola y te pone, hola Carlos, ¿cómo estás? Sí. Es muy, pero muy bueno. Yo al principio no lo había desconectado y tenía otra casilla, y la otra casilla lo tenía activado y me escribía absolutamente todo. Y el del celular también es muy bueno. Vos pones la primera palabra y, dado un montón de repeticiones que vos tuviste, empieza a predecir. De hecho, hay muchos hilos. O escribís mal y te pone la palabra que quisiste poner. Claro, hay muchos hilos en Twitter que dicen, bueno, poné la palabra tal cosa y escribí lo que te pone el celular. Sí. Y salen cosas muy, pero muy graciosas. En ese sentido, el cerebro también tiene una cuestión de predicción de lo que va a venir. O sea, hay bastante una analogía entre lo que sucede a nivel de inteligencia artificial y la inteligencia nuestra. Así que, como yo tenía esa duda y no tengo ninguna respuesta, a ver si es cierto o no. Querés hacer muchas preguntas. Tengo muchas preguntas, pero no tengo ninguna respuesta en ese sentido. Y es por eso que nos comunicamos con el licenciado Bruno Bianchi, licenciado en Ciencias Biológicas. Actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que trabaja específicamente en ese tema, así que espero que me pueda responder con fidelidad, o sea, con seguridad, todo lo que yo no tengo. Para tener un respaldo y cualquier cosa que digamos mal, le echamos la culpa a Bruno Bianchi. Sí. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, quizás la primera pregunta es, ¿qué estudiás? Yo soy biólogo y estoy haciendo el doctorado en lo que se llama neurolingüística. Es un área que trata de entender el cerebro en diferentes procesos relacionados al lenguaje. Y en particular yo lo que hago es tratar de entender qué pasa en el cerebro cuando vamos prediciendo las palabras a medida que vamos leyendo. En particular yo trabajo en lectura, esto se puede hacer como en los diferentes procesos de leer, escribir, hablar y demás, yo lo hago en lectura. Bueno, entonces lo que vos podés decir es que cuando vos estás leyendo una palabra a una velocidad enorme, tu cerebro empieza a buscar un montón de otras opciones para que sea más fácil la lectura o ¿por qué evolutivamente se eligió esa predicción? Sí, la hipótesis que tenemos y lo que se cree en el área es que es para adelantar el procesamiento. O sea, vos en todo momento estás siempre tratando de anticipar lo que va a pasar. Por ejemplo, ya saliendo un poquitito del área de la lectura, cuando vos vas a cruzar la calle y viene un auto, estás tratando de predecir qué va a hacer el auto, claro. si te conviene cruzar, si no te conviene cruzar. Bueno, eso te permite mejorar tu acción, ¿sí? Lo mismo que, no sé, estás en la naturaleza y ves un animal y tenés que predecir si ese animal te va a atacar o no te va a atacar. Entonces, cuando leemos, hacemos lo mismo. Nuestros ojos se van moviendo por las palabras. Ahí, justo en ese videíto que ven ahí, eso es uno de los experimentos que hacemos nosotros, donde los circulitos que se ven son donde queda el ojo durante un tiempo muy cortito de tiempo, son 100, 200 milisegundos, y después pasa a la siguiente palabra. Y tratar de decir, bueno, en qué lugar de la siguiente palabra voy a caer, cuánto tiempo voy a estar, todo eso es algo que el cerebro está haciendo continuamente y está tratando de predecir para, por ejemplo, poder leer más rápido, poder leer más óptimamente en el sentido de no tener que leer cada palabra. Hay palabras que las salteamos. Eso te iba a decir, ahí estaba viendo, perdón que te interrumpa, pero el video es genial, estaba viendo lo que ven las personas cuando leen. Vos lees letra por letra, se lee la palabra entera, lees un pedacito y ya el resto lo imaginás con el contexto. ¿Cómo es eso? No, obviamente no lees letra por letra, sería como súper lento. Cuando aprendemos a leer sí lo hacemos. Cuando aprendemos a leer necesitamos entender letra por letra, pasar de cada letra a su sonido y después juntar todo y después poder llegar a qué significa la palabra. Pero cuando ya somos experimentados, no. Cuando somos lectores medianamente experimentados, vemos una palabra y muy rápidamente podemos identificar qué significa la palabra y tratar de ya empezar a predecir otras cosas. Entonces cuando vas leyendo te pones los ojos sobre una parte de la palabra, que es como de la mitad un poquitito más a la izquierda, y ya con eso te alcanza para leerla como un conjunto. Está este jueguito, juego, que aparece en Facebook a veces, que lo comparte la gente, que es una oración donde están todas las palabras. Sí. No sé, la oración dice, es increíble lo que puede hacer nuestro cerebro, fíjate que acabas de leer un texto que tiene todas las letras mezcladas. Sí. Entonces vos ves que cada palabra tiene bien puesta la primera y la última letra y las del medio están mezcladas. Y la realidad es que con eso podemos leer porque nuestro cerebro hace estas predicciones muy bien. Entonces no necesitamos leer letra por letra, sino
ver la palabra como un todo. Cuando vemos la palabra como un todo, nuestro cerebro ya puede acceder al significado. Lo que hace que muchas veces nos confundamos. Claro, eso te iba a preguntar, porque me imagino que la predicción no solamente de la palabra, sino también de la oración, está en la costumbre de lo que estamos habituados a leer. Me imagino que si por más que estés leyendo español, pero lees un español de un escritor argentino y de repente te pones a leer español, pero de un escritor español justamente, ahí la predicción es muy distinta porque no estás acostumbrado a esa construcción de la oración, entonces lo que podés predecir quizás no es lo que suele pasar. O una palabra que no sepas el significado. Claro, también la construcción se hace en un modo más macro, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, eso también lo que genera es que cuando leas un texto, por ejemplo, de una disciplina a la que no estás acostumbrado o de un autor que usa palabras que no conoces tanto, lo tenés que leer más lento. No podés leerlo a la misma velocidad que si lees un texto de un cuento para niños, ponele. Claro. Cuando lees un cuento así, lo lees muy rápido porque podés predecir muy bien eso, la estructura de las oraciones, las palabras que usás, entonces vas leyendo como muy rápido. En cambio, cuando lees algo muy técnico, con muchas palabras difíciles que no conoces, entonces cuando no conoces una palabra lees como si fueses un nene o una nena de 5 o 6 años. Lees letra por letra, tenés que tratar de entender cómo se pronuncia y después de ahí tratar de entender qué significa la palabra. Bruno, te hago una pregunta que quizás podemos hipotetizar sobre la respuesta. No es necesariamente que espero que la sepas, pero me gusta el planteo. Te voy a meter en un quilombo, Bruno. Sí. Seguramente. No. La pregunta que te hago es, estos predictores de inteligencia artificial, que tienen que ver con la recurrencia de determinadas frases que vos ponés. O sea, si vos escribiste 70 mails, hola, ¿cómo estás? Perdón que te interrumpa. Cuando pones hola, ¿cómo estás? Te va a decir perdón que te interrumpa. Que no sé si tiene que ver con lo que vos escribís o con lo que escribe tu comunidad. ¿Tienen algo de parecido a cómo funciona nuestro cerebro o no? ¿O no lo sabemos? Para empezar, creo que no lo sabemos, o al menos yo no lo sé. Para empezar, tampoco sabemos muy bien cómo funciona lo que hace el celular, lo que hace Gmail, todo eso no sabemos muy bien cómo funciona, porque obviamente todas esas cosas son bastante cerradas, son empresas que tienen sus patentes y demás. Hay algunas cosas que están disponibles y esas cosas son todos algoritmos, o sea, programas muy complejos que se entrenan con un montón de información. O sea, lo que hace Google no lo puede hacer solo con lo que vos escribís. Okay. Eso seguro, lo tiene que hacer con lo que hace toda la comunidad. Y muy probablemente nuestro cerebro también haga algo parecido. No sé si se dan cuenta ustedes, que a algunas les ha pasado, que por ahí compartís mucho tiempo con una persona que tiene una forma muy particular de hablar. Por ahí se nota mucho con el acento o con la tonada que tenga la persona, pero te terminás copiando en muchas cosas. Sí, me pasa cuando voy a Córdoba 15 minutos. Vas a Córdoba 15 minutos, vas a Uruguay 15 minutos y empezás a hablar diferente. Bueno, pasa con la tonada, es muy obvio, con las palabras que usás, con las formas en las que hablas, también hay mucho de eso que vos, te acostumbras a usar eso. Es tipo como empatía, ¿no? Como tratar de hacer que la otra persona, comunicarte bien con la otra persona. Se llama entailment, esto de unirte a cómo habla la otra persona. Entonces hay una cuestión ahí del cerebro de bastante rápidamente tratar de hablar y entender cómo habla la otra persona. A mí me llama mucho la atención, yo no sé leer en voz alta. O sea, no puedo, sé leer, pero no en voz alta. Bien, tienes un doctorado, postdoctorado. Bueno, pero me cuesta mucho y invento palabras, meto cosas en el medio, me tengo que estar muy, pero muy concentrado, saber mucho el texto, pero ya admití que no sé leer en voz alta. Entonces me llama mucho la atención, o sea, toda la temática de la lectoescritura y te quería preguntar, ¿esta predicción está vinculada con, o sea, se ve atenuada con el estrés? Porque cuando una persona se pone nerviosa, pasa con los chicos y las chicas que tienen dislexia, ante una situación de, ok, vamos a tomarte un dictado. Si la persona no sabe leer en voz alta, se pone muy nervioso. Y eso dificulta. ¿Pasa algo que con el estrés, o podría pasar que el estrés dificulte esa predicción? Sí, obvio. O sea, los recursos que tiene el cerebro son limitados. O sea, el cerebro no puede estar haciendo 200 cosas a la vez. Y cuando estás estresado, las pocas cosas que puedas hacer a la vez las vas a hacer en menor medida. O sea, lo puedes ver en un deportista de elite. Cuando el deportista se estresa, cuando el deportista está nervioso porque llegó a una final o lo que sea, no va a jugar igual que cuando estaba entrenando. Vos ves, no sé, basquetbolistas que entrenan 50 horas por día,
que van a tirar un tiro de la línea de libres y lo erren. Decís, ¿cómo puede ser? El tipo entrena desde que tiene 10 años y erra un tiro que no es tan difícil y está nervioso. Bueno, cuando leemos, cuando escribimos, cuando hablamos, es exactamente lo mismo. Nuestro cerebro, cuando está bajo estrés, no funciona igual que cuando no está bajo estrés. Bruno, y por lo menos la última para mí, ¿hay alguna forma de entrenar la velocidad de la lectura? Porque hay mucha gente que lee mucho más rápido, que también tiene que ver, me imagino, con una capacidad de comprensión o con una capacidad de realmente de lectura, de esto que decís vos, de poder anticipar mucho más qué es lo que está leyendo o tener esta lectura en diagonal interpretando todo lo que dice. Sí, claramente yo no soy experto en los métodos que hay para acelerar la lectura, pero sí, claramente vos podés entrenarte para, por ejemplo, alguna vez vi algún trabajo que lo que hacían era obligarte a evitar volver para atrás en la lectura. Ajá. Que es algo que te frena mucho, que es vos vas leyendo para adelante y de repente no entendiste bien una parte y volviste para atrás. Eso te frena un montonazo porque, no sé, tenés que por ahí leer 3 oraciones de nuevo. Bueno, eso es una forma de leer más rápido. Otra forma de leer más rápido sí es acostumbrarte a saltear más palabras e ir interpretando a partir de las pocas palabras que vas leyendo. O sea, leer lo que vos decís en diagonal, leer 2 o 3 pedacitos y con eso reconstruir el resto. Obviamente eso no te da una comprensión súper grosa de lo que estás leyendo, pero a veces con eso alcanza para leer. Claro. Y muchas veces cuando lees una nota vas buscando, no sé, una nota de un diario. A mí me pasa varias veces que no tenés 15 minutos para sentarte a leer una nota larguísima. Decís, bueno, leo más o menos qué significa, lees algunas oraciones. Vos también ahí influye mucho cuánto conoces al escritor. Por ahí sabés que el escritor, claro, en la primera y en la última oración te dice las cosas importantes y en el medio es todo medio relleno. Bueno, lo salteás. Claro. Está muy bueno lo que están investigando, sobre todo porque en los últimos años se puso muy en duda o está en foco que los adolescentes o las nuevas generaciones tienen una comprensión de texto distinta a la que tenemos. No podemos decir si es mala o buena, es distinta a la que los adultos tenemos. ¿La contracción de las palabras es una, por ejemplo? Es que, o sea, según los estudios, hablé con bastantes lingüistas, se lee más que en otras épocas, porque están al alcance de un montón de textos, pero leemos distinto. O sea, leen distinto los jóvenes que los adultos. O sea, leen más fragmentado, leen de distintas maneras. Entonces, la escuela, que está más preparada a un modelo un poco más viejo, cuando un alumno llega, falla en la comprensión de texto. En la actualidad, el gran problema que tienen los ingresos de las universidades, o lo que cuentan los docentes, es que hay una comprensión de texto completamente disfuncional o no como venía siendo. No es una queja, sino es algo que está sucediendo y este tipo de investigaciones, en grosso modo, y otras más, pueden ayudar a mejorar eso, o por lo menos a entender qué está pasando. Así que pero muy buena la investigación, Bruno. Me gustaría que cuentes tus redes sociales, sobre todo porque ahora Bruno dejó de hacer unos videos que para mí estaban buenísimos, así que capaz que lo podemos motivar para que siga haciendo los videos explicando cosas de ciencia que estaban geniales. Gracias por el halago. Voy a tratar de volver en algún momento cuando tenga un poquito más de tiempo. Mis redes sociales son todas @BrunoVian. Bruno, mi nombre, Vian, la mitad de mi apellido. Todo junto, son mis redes sociales, todas iguales. Bien, muchísimas gracias, Bruno. Gracias, Bruno, un abrazo. Gracias a ustedes por el contacto.